Los invito a abrir sus Biblias en la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo número 1, y vamos a hacer en el día de hoy del versículo 19, y con la ayuda de nuestro Padre vamos a hacer hasta el versículo número 27, donde termina. El título del sermón le he decidido poner la religión que agrada a Dios. Quizás muchos se asombren cuando diga, ¿cómo esto de la religión? Yo pensaba que no era una religión, sino que, como muchos hemos escuchado muchas veces, dicen que Jesucristo no viene a buscar religiones, y no viene a buscar denominaciones, sino que Dios quiere que tengamos una relación, no una religión. Vamos a ver en el día de hoy qué tanto de verdad hay en esto, aunque hay un poco de verdad también, pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver un poquito lo que significaba la palabra religión y el juego de palabras que Santiago estaba haciendo de lo que quería mostrar en esa época. Acuérdense que hay una historia atrás de esto, cuando estaba el escritor escribiendo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. El título dice, por lo menos yo tengo, es hacedores de la palabra. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y voy a leer el 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, vamos a explicar un poco eso. Vamos a ir por partes. Entonces, vamos a ver que en el día de hoy nosotros tenemos que no ser solamente oidores, sino que la palabra de Dios tiene que ejercer algo de nosotros, y eso va a hacer que, si no entienden nada de lo que voy a hablar, en sencillas palabras voy a hablar de que nosotros debemos vivir una vida conforme a la vida que Dios demanda, no solamente escuchar una palabra. Mucho de eso hacían los fariseos. Ellos se juntaban en la sinagoga, escuchaban la palabra, cantaban, tenían su salterio, cantaban los salmos. Pero ustedes, si han estudiado las escrituras, podríamos ver que ellos no vivían una vida conforme a lo que ellos incluso predicaban. Entonces era inconsistente. En el día de hoy vamos a ver eso. Entonces, la esencia verdadera de lo que es la religión, o la religión que Dios quiere y Dios acepta. El culto racional podríamos decir que Dios acepta. Dios no acepta cualquier fuego extraño. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Cuando dice amados míos, habla de eso, dice que cada uno sea pronto para escuchar y tardo para hablar. Bueno, pronto para escuchar. No sé si has escuchado alguna vez que han dicho que el Señor no hizo con dos orejas y una boca para hablar menos y dos orejas para escuchar más. Entonces, debemos aprender a hacer eso. Un poco creo que lo que Santiago está hablando acá, está hablando de lo que Pablo habla en Gálatas 5, versículo 22 en adelante, habla de los frutos del Espíritu. Pablo habla de que nosotros tenemos que tener un autocontrol y un autodominio sobre nosotros. Y eso es aprender a refrenar la lengua. Se dice tardo para hablar y tardo para irarse. Primero dice pronto para escuchar. Entonces, ya que la ira del hombre no produce la vida. Bueno, esa es la justicia de Dios, significaría. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entenderíamos el versículo número 19 y el 20 ahí? Bueno, ¿qué es esto? Acuérdense que el domingo pasado habíamos hablado de esa palabra implantada en nosotros, lo que es el Evangelio. No basta, amado, haber escuchado el Evangelio y decir, bueno, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio del griego significa Evangelion, significa buenas noticias, y la buena noticia que Cristo vino a morir por mis pecados, y después como que sigo viviendo como mi vida. Conozco el Evangelio y conozco doctrina, pero no es conforme. Entonces, como lo digo hace años, la teología es muy importante, el conocimiento de las escrituras. Si yo no tengo ortodoxia, no voy a tener ortopraxia. O sea, si no tengo conocimiento, no voy a caminar conforme a lo que Dios manda.
Entonces es importante de entender esto, poder aplicar lo que nosotros aprendemos, no solamente ser oidores, sino ser hacedores. Es importante, mucho en el día de hoy, muchos de estos pecados no se hablan. Hoy cuando yo digo hace años, ¿qué pecados son los pecados? Bueno, solamente hay 2 o 3 para la gente. ¿Cuál es? Bueno, es fornicación, es adulterio y asesinato. Otros pecados no existen, nada más. Son los únicos que puede ver para las personas. No se olviden que por airarse y por enojarse entró el primer asesinato que vemos nosotros en las escrituras, y fue cuando Caín se enojó y se airó, y eso lo llevó a matar a su propio hermano. Quizá para ustedes enojarse y airarse no sea tan fuerte como, vamos a decir, como otros pecados. Pero para Dios, en el tribunal de Dios, significa que nosotros podemos asesinar a una persona. Así es para Dios. En Mateo 5:22 dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si alguno no ha tomado conciencia de la gravedad de lo que es la ira, el enojo así, que uno se enoja y no piensa, fíjese que para Dios sí, dice que la justicia de Dios. Ahora, ¿qué significa la justicia de Dios? Bueno, nosotros vivimos, en un reino espiritual que no se ve, y nosotros no estamos ahora conducidos por sentimientos. Y cuando hablo de sentimientos no me refiero a sentimientos emocionales, de sentimientos de estar enamorado. Sentimientos como la ira, siento celo, esos son sentimientos, nos guiamos. Entonces tenemos una justicia nosotros, y Dios no obra eso. La justicia que habla acá podría ser la condición que nosotros como cristianos, ahora que hemos sido justificados, debemos conducirnos de acuerdo a la justicia que Dios demanda. Ser justos en nuestras acciones. Y entonces Dios manda que caminemos de acuerdo a como Él quiere, porque de nosotros no es la ira, mía es la venganza, dijo el Señor. Entonces el Señor dice ahí que pronto para oír, es para, en el griego es para. ¿Para qué pronto? Pronto para nosotros debemos escuchar la palabra que vimos en el versículo 18, debemos estar pronto para hacer eso, y contenernos nosotros. Santiago va a ampliar un poco más este tema en el capítulo número 3, versículo 1, del 1 al 12. Entonces, tardo, dice, para hablar, ahí la palabra, brados, esto, dice, la letzai. ¿Qué significa eso? Bueno, lento para empezar a hablar. Lento. Generalmente cuando alguien está hablando, ya estoy esperando y ya tengo la respuesta de cómo le voy a refutar y cómo le voy a decir, y las personas están así. Hay muchas personas que tienen la lengua suelta, muy abierta para eso. Entonces debemos aprender a ponerle un freno a nuestra lengua. Debemos empezar a hacer eso, a tener autodominio con nosotros. Santiago es un libro práctico. Dice, nosotros debemos ya aprender eso, tardo para irarse, o sea, lento para hablar, lento para responder a las personas. A veces no dejamos ni siquiera que termine de hablar una persona que ya le estamos ahí queriendo decir algo y refutar, ¿no? Debemos empezar a aprender y a poner en práctica lo que nos dice el libro de Santiago. En Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni en tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, dice. Incluso contra Dios también debemos cuidarnos. En Mateo 12:36-37, acuérdense que lo que dijo el Señor: pero os digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día de juicio de cada palabra descuidada que hayan dicho, porque por vuestras palabras seréis absueltos y por vuestras palabras seréis condenados. Mateo 12, versículo 36-37. Entonces debemos tener cuidado de nuestras palabras. Es muy fácil con nuestra palabra poder edificar, y con nuestra palabra es como una espada que podemos destruir y lastimar. Hay muchas heridas que se pueden sanar, amados, en el físico, pero hay heridas que es como una espada que penetra en el corazón y lastiman y duelen. Generalmente son las personas más queridas. Cuando sale esa palabra y después uno quiere arreglar y pide perdón, pero ya causó un daño.
Entonces debemos cuidarnos, aquellos que vamos alcanzando y vamos caminando, camino a la patria celestial, cuidarnos de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, hablar poco sería el lema y hacer mucho. Eso sería lo que está diciendo un poco Santiago ahí. Hay muchos proverbios, acuérdense que Santiago está muy asociado con los proverbios y con las prédicas del Señor Jesucristo. Ya lo dije, él estaría escuchando mucho el Sermón del Monte y muchas cosas que él había escuchado antes de nacer de nuevo, y eso quedó ahí. El proverbio, acuérdese que dice así: hasta el necio, si calla, se le tiene por sabio. ¿Vio? Cuando usted más calla, nunca le pareció a esas personas que están calladas y es mejor bonito cuando están callados que cuando hablan, parecen serios, así, cuando hablan parece como que ensuciaron todo. Bueno, Proverbio dice eso, hasta parece más sabio la persona. Si no tenés nada bueno que decir y edificar, exhortar, consolar a tu hermano, mejor callar. Es preferible hacer eso. Los proverbios están llenos de eso, si no lo han leído alguna vez. Cuando las palabras son muchas, dice, no estará ausente el pecado, pero quien reprime su lengua es sabio. ¿Qué está diciendo? A veces cuando hablamos mucho y no controlamos, pueden salir a veces entre todas esas cosas pecados. Debemos seleccionar nuestras palabras para poder estar hablando. Es amplio el tema sobre la lengua. Santiago va a volver más adelante. No quiero echar la ancla en esto porque va a volver en capítulo 3. Pero para ir cerrando, en esta parte dice, acuérdense en Efesios 4:26 y 27 dice: airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y si nos enojamos tenemos que tener cuidado. Pedí perdón. ¿Quién es el que nos ofende con su lengua? Nadie, amado, todos ofendemos. Lo importante es: perdón, me equivoqué, dije esto, lo siento, de verdad. Dios está trabajando en mí, todavía no estoy glorificado, me excuso, te pido perdón. Pedir, ¿no? Que no se acabe, porque esto no es, ¿cómo le puedo explicar? Echa raíz ahí, ¿no? Guarda raíz de amargura. Y eso crece como la plantita de Jonás. Vamos a decir, en un momento lo hecho, salió el pecado y un poquito de resentimiento y ya apagó todo. Tiene un poder así que hasta como Caín lleva a querer matarlo dentro del corazón. Y surge así. Entonces hay que tener cuidado, hay que cortarlo de raíz al pecado cuando viene el enojo. Entonces la ira del hombre, ahí dice, ¿qué es la ira del hombre? Bueno, nosotros no negamos que a veces nos sentimos enojados, indignados, o sentimos una ira. Nunca vino, yo cuando era chico, yo no tuve tele hasta los 20 años, mano, 15, 16, nunca vi. Me compré una tele esa blanco y negro, que uno así, que tenía una caja atrás, un transitor. Pero a mí me gustaba una serie cuando era chico, tenía 15, 16 años, nunca tuve tele. Me la compré trabajando en una verdulería que limpiaba, y era así grandota. Y era chico. Había una serie de un hombre que se enojaba y en un momento hacía... Y se llamaba El Increíble Hulk. Luke Ferrigno trabajaba, y el protagonista. Y él se decía, no me hagan enojar que no soy yo, decía. Y siempre me llamaba la atención. Amado, la ira hace eso. Cuando te enojas, no sos vos. Entró el pecado. No sé, esto lo va a entender alguien que solamente tenga ese pecado, no un enojo. Estoy hablando de la ira, del enojo donde empieza así, te toma y no ves más. Después miraste así y destruiste todo, como Hal. Y él se agarra, pero ya está. Eso hace el pecado. Hay que tener en cuenta. Y después deja secuelas y daños. Entonces debemos aprender. ¿Cómo puedo lograr todo eso? Bueno, refrenando la lengua, vamos a ver más adelante. Y Santiago nos enseña mucho de eso. Entonces la ira de Dios no trabaja en eso. En Romanos 12, versículos 17-21 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto a vosotros, vosotros estás en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, pero tampoco nosotros en nuestra mente, voy a leer 20-21, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego aumentará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Tampoco debemos tener en nuestra mente, ya te la vas a pagar el Señor algún día. No debemos tener eso, ni oraciones imprecatorias: Señor, mira lo que me hizo, yo no soy, usted vio, Señor, no soy hijo del Bonalle, pero
fíjese, yo le dejo a usted este asuntito. Eso está mal, amado. Nosotros debemos bendecir. Debemos aprender a tener una cosmovisión cristiana. ¿Qué diferencia hay con las demás personas entonces? Personas que nos airamos o nos enojamos. Mire si Dios se airara con usted cuando usted hace algo. ¿Quién quedaría en pie, dice el Salmo, de nosotros? No quedaría ninguno. Entonces debemos aprender, si nacimos, si la palabra de Dios fue implantada en nosotros y empezamos a crecer, debemos estar entonces unidos a Cristo y empezar a mostrar como Cristo. Cristo le hacían cosas, lo vitupeaban, lo insultaban y Él no le decía nada, le decía perdona el pecado, Padre. Entonces debemos aprender. No sirve de nada que escuchemos la palabra y después nos enojemos, nos airemos con las personas. No sirve eso. ¿Qué sirve eso? Cuando le estaban abriendo el cráneo a Esteban y él así casi muriendo dijo, no le tomes en cuenta este pecado. O como Cristo también muriendo. Entonces debemos aprender a cultivar esta. Si la palabra fue puesta dentro de nosotros, reguémoslas, no solamente siendo oidores, sino hacedores, pongámoslo en práctica, constantemente, hasta cuando salga, como Einstein, que antes que saliera la lamparita tuvo miles y miles, y bueno, sigamos, no nos cansemos, pero no paguemos, mostremos una diferencia. El versículo número 21 dice así, por lo cual, dice, despojado de toda inmundicia moral y del mal que es tan, bueno, yo tengo mi traducción prevalente y aceptad humildemente la palabra implantada en vosotros que puede salvaros. Bueno, vamos a tratar de explicar este versículo número 21. Por cuál despojaos, dice, ¿qué es esto? Despojaos. Bueno, acá cuando usted se saca la ropa sucia, no es que la pone para lavar. La idea en el griego, acá cuando habla de despojado, o desechar sería en otra traducción, que es apotemenoi, sería como ponerlo afuera. Yo generalmente trabajo de noche, cuando vengo tengo mi bolsita de basura ahí ya preparada. Yo sé que el camión de basura pasa a las 7, entonces yo trato de estar apurado a veces y la pongo ahí, no me la guardo. La palabra acá, apotemenoi, no significa ponerla para lavar después, significa echarla afuera, tirarla, despojate de eso. Entonces, la idea es eso, despojaos de toda inmundicia sería moral, del mal que está en presente. Entonces, toda inmundicia moral, dice, cuando no significa que nosotros no podemos estar reprendiendo al enemigo, nada, nosotros ya vimos que en el pecado está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros de esto? De despojarnos. Fíjese cuando en Génesis 39, versículo 12, cuando la mujer, creo que era de Potifar, no se sabe si algunos creen que él se había despojado de su ropa o tenía su ropa, pero la idea dice en el versículo 12 que él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. Se despojó de eso, salió así y él corrió. Porque la idea es que resistirle. Entonces, ¿qué significa? Él tuvo que despojarse de eso y salir. Yo creo que, no me acuerdo si en Judas, por ahí, no me acuerdo del versículo, lo tenía anotado por ahí, pero dice de como que desechando también la ropa de inmundicia de ellos. ¿Qué es eso? Ay, es pecador, como dice el Pentecostal, no toco porque parece que le había orado a la ropa antes de ponerme. Eso no es, amado. La idea es que la ropa para ellos en esa cultura era que estaba usada por un leproso. Y entonces para ellos estaba contaminada, todas esas cosas. Entonces tiene esa idea. Entonces debemos despojarnos, podríamos decir, del viejo hombre. Efesios 4:22 al 32, que es largo, es en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, despojado, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, renovado, escuchen, el espíritu de vuestra mente, ahí es donde debe empezar, en nuestra mente, renovado, y vestido de vuestro nombre, en nuestra mente debe haber buenos nuevos principios, llenarse con la palabra de Dios, dice, en el nuevo hombre, dice, creado según Dios, escuchen, en la justicia y santidad de la verdad, por la cual desechando, acá la misma palabra, desechando qué, la mentira, eso viene de la lengua, fíjese, hablar qué cosas, no sirve de nada, ¿no? Que yo tire algo malo y me quede así. No, tenés que poner otra cosa, porque eso es un taller del enemigo cuando no haces nada.
Entonces, desechad mentira, ponés verdad, dice Pablo en otras partes. Y así es lo que es, cada uno con su prójimo como su prójimo como miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar creo que es al diablo, que tengo el lugar al diablo, sí. No me da tiempo de hablar. Hay un excelente libro que yo creo que leí hace años que se llama Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Y una de las cosas es no enojarse, porque Satanás dice que bueno, acá tengo para trabajar. Entonces no podemos hacer eso. No podemos estar enojándonos y dejándole en un lugar al enemigo para que trabaje. Debemos trabajar nosotros, no dejar que Él trabaje sobre nosotros. Trabajar, empezar a sacar todo eso. Él nos dio vida. Entonces, el que hurtaba no hurte más, dice que trabaje, y así sigue hablando Pablo. Ninguna palabra, escuche, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ni contristez el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quise de vosotros toda amargura, escucha, enojo, ira, gritería, maledicencia. No es coincidencia la boca, Fíjese todo lo que sale de la boca. Enojo. Yo me enojo, digo cosas malas. Menos ira, dice Pablo. Griteríos, maledicencia. Hay una parte que dice lo que más dice no era nada del reino de los cielos. Y maledicencia, y toda malicia. Y bueno, ya está, no. Dice, ahora sean benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros. Fíjese todos los frutos malos y podridos que puede dar la carne. Y todo tiene que ver con la lengua. No tiene que ver solamente porque eso hizo un pecado corporal. Esos son pecados que pagó Cristo también. No son como un libro que tengo ahí, irónicamente dice, se llama Pecados Respetables. Que no pasa nada, estos pecaditos Dios no los ve tanto. El tuyo sí, no es así. Estos pecados son pecados y tienen que ver mucho con el temperamento, el dominio propio, poner a refrenar la lengua. ¿Por qué dice? Bueno, porque el texto dice, porque Dios también perdonó así a vosotros. Es por eso, porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Quién puede perdonar, amados? Bueno, aquel que ha recibido un perdón. Entonces debemos aprender a cultivar todas estas piedades en nuestras vidas. Santiago nos muestra eso, nos confronta eso. Que por lo menos podamos haber empezado. Toda inmundicia, dice el versículo 21, y del mal que es tan prevalente, aceptar humildemente la palabra implantada dentro de vosotros. Toda inmundicia es rupariam, sería algo sucio, una vestimenta sucia. Nadie que se baña, yo creo que se va a poner, no, me voy a poner la ropa. ¿Cuándo tenés las medias? No, me la cambié hace 2 semanas, ¿viste? Pero no pasa nada. Yo creo que nadie hace eso. Por lo menos se queda solo. Yo lo dejo solo, tiene una media hace 2 semanas. Pero no, la idea es esta. Nadie va a hacer eso. Si alguien me está escuchando y no ha venido a Cristo, no entiende nada, y dice, bueno, yo me porto bien. No, amado, las Escrituras dice que tu buen comportamiento son como trapos de inmundicia. Tu vestimenta mejor que pueda tener y tu anillo de este mundo, Dios dice, son trapos de inmundicia, no los quiero, dice, es olor feo para mí. ¿Cuál es? Bueno, es la justicia de Dios. ¿De dónde es? Es cuando como pecador podés reconocer que eres un pecador y venir a Cristo pidiendo misericordia y perdón. Y Él te va a investir con una investidura de justicia y de santidad que Él ha logrado, ha preparado para nosotros. Entonces debemos aprender a tener esto. Si ustedes han leído en Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4, van a ver cuando estaba el sacerdote. No era cualquiera que estaba ahí, el sumo sacerdote era Josué, y estaba ante él, ante el ángel de Dios, vestido con las ropas sucias. Y el ángel mandó que la ropa que él se la quitaran y la repetían. ¿Por qué? Porque Satanás lo estaba acusando. Mira, este es tu ministro, ¿cómo está? Y entonces vino el Señor y lo limpió. Y Satanás no lo pudo acusar nunca más ya. Entonces, fíjese, hasta el sumo sacerdote ahí era acusado por el enemigo, pero el Señor salió al encuentro de él, ¿no? Y lo embistió. Entonces, tenemos a alguien que nosotros nos responde que es el Señor Jesucristo, tanto en la vida cuando venimos y después
Pero debemos aprender a cultivar estas virtudes nosotros, si estamos en Cristo, ¿no? Es así, no sirve de nada haber recibido la palabra implantada, o si quieren decirle el Evangelio de nosotros, y decir que somos salvos, pero seguir como si nada, como dice Hebreos 6.4, dice, probaron, gustaron de la palabra, le alumbró Cristo un poco, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque por su fruto los conoceréis. Eso en ese sentido. Apocalipsis nos habla que el injusto sea injusto todavía, y que el injusto siga, y después dice una parte, y que el justo siga siendo justo. Voy a seguir avanzando un poco sobre el tema, si no me quedo en el mismo texto. Voy a ir por el versículo número 22. Antes del versículo 22 voy a leer un texto más sobre el referente a esto que tenía anotado. Primera de Pedro 2.1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, enemistades y todas las detracciones, dice Pedro. Fíjese cómo el Espíritu Santo coincide en todas partes con ellos. Así que vamos a ir con el versículo número 22 para ir avanzando un poco más. No os limitéis a escuchar la palabra engañados a vosotros mismos y hacer lo que ella dice, así se dice por lo menos en la traducción. Dice, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen esta profecía y escuchen y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis dice que bienaventurados los que leen y los que oyen, ¿y quién? Y los que guardan estas cosas. Guardar, poner en práctica. Quizás nosotros no podemos entender, pero para la cultura hebrea o para ellos, los helenísticos, ellos entendían, el oír estaba asociado con el hacer. Para nosotros no, oír es escuché, pero para ellos no. O sea, oír para ellos significaba hacer, pero sed, dice ahí la palabra, ginesté, dice, no os limitéis a escuchar la palabra, sino a hacer lo que ella dice, sed o hacer, dice, obrar, ginesté. La salvación, amado, es por gracia. Acá atrás dice, el cartel que conocemos nosotros dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Bueno, pero le falta el versículo número 10, ahí dice, para buenas obras, dice. Dios no nos salvó solamente por gracia, y salvo siempre salvo, y no hago nada. Las obras van a ser un resultado de que de verdad he nacido de nuevo. Si no, no he nacido de nuevo. Un árbol que no da fruto es porque de verdad no sirve, no produce. Entonces es un resultado que debe hacer. Entonces, hacedores de la palabra, ahí es poieno logen, de la palabra, de poiego. ¿Qué significa? De hacer. Fíjense en Romanos 2.13, aquellos que escucharon esa serie que vimos de Romanos hace un tiempo atrás. Romanos 2.13 dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Romanos 2.13. Dígame qué mejor oidor y que sabía la palabra que un fariseo, que se atrevía a ir a probarlo al Señor Jesucristo. Ellos conocían la palabra, les encantaba la palabra, estaban y ellos iban y escuchaban la palabra. La palabra es buena, escuchar lindas prédicas, escuchar los signos, todo es muy lindo. Ahora, si eso solamente es como hacía Jeremías, que era para ellos como un cantor de amores, decimos qué lindo que está, pero después sigo con mi vida. Si yo soy un locuaz, como el Progreso del Peregrino, conozco mucho y hablo de aquello y hablo de esto y hablamos de regeneración, ¿de qué cosas hablaremos? Decía en el Progreso del Peregrino él. Pero fíjese que después en su vida él iba a las cantinas, llegaba a su casa y maltrataba a los hijos y a su señora. Entonces él era inconsistente, no es que caía en un pecado, él vivía una vida continuamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado en ser hacedores de la palabra. Dice
en Ezequiel 33, versículos 31 y 32, escucha, dice, y vendrán a ti, mire qué palabra fuerte esto en Ezequiel. Ezequiel 33, versículos 31 y 32. Le está diciendo al pueblo de Israel, no se lo está diciendo a cualquiera, ¿eh? Le dice Dios a Ezequiel, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como el pueblo mío, o sea, escuchando la palabra. Y oirán tus palabras, le dice Dios a Ezequiel, tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Versículo 33, 33 de Ezequiel. Pero cuando ellos vinieren, y vienen ya, sobre que sabrán que hubo profeta de ellos. ¿Ustedes saben cuántos se convirtieron en el ministerio de él? No hubo uno, amados. Incluso él fue también en cautiverio. Pero Dios dijo, sabrán que hubo alguien que predicó. No, si ustedes ven a ver el ministerio de él, hubiera dicho, pero ¿para qué entonces voy a predicar? Para mí esa palabra cuando la leí hace mucho me dio ánimo, porque él decía en el versículo 33 decía, para que sepan que alguien estuvo diciendo. Fíjese, Dios sabía que le iba a mandar a predicar, pero ellos no iban a ponerlo por obra. ¿Pero cuál era? Decía Dios, es para que cuando yo venga en el día del juicio digo, aquí hubo un hombre que predicó y dijo esto. Eso era, Dios no hizo las cosas sin despropósito, tenía un propósito, incluso el ministerio de Jeremías. Entonces, no limitarnos solamente a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque con nosotros escuchamos solamente la palabra, nosotros nos estamos engañando incluso a nosotros mismos al hacer eso. En Juan 3, 18, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, de hecho y de verdad, no solamente dice primera de Juan de palabra, sí, escuché la palabra, Dios te bendiga, hermano, y ya está. No, debemos hacer hechos, y eso es la religión que Dios le agrada, que vamos a ver dentro de un rato. No solamente los que escuchan la palabra, al terminar el sermón del monte, que quizás estaba ahí también Santiago, escuchando a su hermano cuando tampoco él era inconverso, Santiago. Pero en Mateo 7, 21 y 27, antes de terminar todo ese sermón que dio Cristo, que es todo un sermón, él dice en una parte, nunca os conocí, dice así, escuche, a los que eran solamente oidores nomás, les gustaban escuchar las prédicas de Cristo, pero no querían hacer las cosas, no querían cargar la cruz de Cristo. Decía así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos. Estaba diciendo entonces, en el versículo número 25 me había quedado que dice así, pero el hombre que mira atentamente la ley perfecta y que da libertad y sigue haciéndole sin olvidar lo que ha habido, sino que la cumple, este será bendecido en lo que hace. Como estamos viendo entonces como Santiago estaba comparando la ley o la Torá del Antiguo Testamento ahora con la ley perfecta de la libertad. ¿Qué es la ley perfecta de la libertad? Bueno, ustedes saben que Cristo no vino a traer una nueva ley de amor, o como muchos dicen que superó, cuando vimos el libro de Gálatas o Romanos, la ley. No es así. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo vino a cumplir los mandamientos tanto en su vida activa como en su vida pasiva. Entonces toda la maldición de la ley cayó sobre él. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dado a nosotros? Bueno, una vez más voy a acudir a nuestra confesión, y aquellos que la conocen en el capítulo número 21, que dice así, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Y acá habla de la ley que habla Santiago acá, de la ley perfecta, dice, y de la que da libertad. ¿Qué es la ley que da libertad? Bueno, Cristo nos liberó. Dice así, capítulo número 21, punto 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa, del pecado, de la ira,
condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, en ser librado de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en un libre acceso a Dios y rendir obediencia a Él, no por temor servir, sino con un amor filial y una mente dispuesta. Eso es lo que logró Cristo por nosotros. Entonces, la ley de la libertad. ¿Quién es el libertador? Bueno, es el Señor Jesucristo. Está hablando acá Santiago. ¿La ley es mala? No, la ley santa, buena y perfecta. En Romanos capítulo 7, Pablo habla un poco de eso. Ahora, ¿qué tiene de malo? Es que a causa de la carne nosotros no podemos cumplir la causa del pecado. Por eso que Cristo cumplió la ley perfecta. No he venido a abrogar la ley, dijo Cristo, sino a cumplirla. Ahora, la ley, ¿qué pasa? Nos muestra nuestra condición, pero nosotros no podemos hacer nada. Debemos acudir a Cristo, que Él es el que nos da libertad, porque en Él conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, que es por medio del Señor Jesucristo que tenemos lo que Él cumplida la ley perfecta, lo que dice Santiago en esos versículos. Él es el que nos ha dado la ley perfecta o ha cumplido lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Él lo ha cumplido y en Él tenemos libertad y en Él podemos acudir. Ahora, si alguno no ha acudido a Cristo, acuérdese que nosotros, Cristo en Mateo 5, versículo 48, dijo así: sé por lo tanto perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y la ley es perfecta. ¿Cómo puedo ir entonces al cielo si Dios demanda perfección de mí? Es imposible, yo nací pecador, la ley es perfecta. ¿Cómo puedo ir? Solamente acudiendo a aquel que cumplió la ley, que es Cristo. Y solamente que es por él que ahora nosotros podemos andar una vida de obediencia. No es que por medio de ese andar yo logro salvación o me puedo ganar la salvación. Eso es un resultado de haber nacido de nuevo. Y eso es lo que nos muestra Santiago. Voy a ir concluyendo un poquito con esto. En Romanos 8:2 voy a leer esto, que me parece importante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, escuche, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces vemos que la ley perfecta la ha cumplido el Señor Jesucristo, solamente que por medio de Jesucristo podemos ahora perseverar, tenemos libertad. Entonces no debemos olvidarnos, mirar ahí, no olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No seamos un oidor, sí, Cristo murió por mis pecados, qué lindo, qué bueno, y después sigo con mi vida como si nada. Me sigo enojando, me sigo airando, sigo hablando mal, como que si nada hubiera pasado en mi vida. No es así, debemos ser hacedores de la palabra. Entonces, perseverar en nosotros en eso. Voy a ir avanzando en el versículo número 25 que dije y voy a ir al versículo número 26 y 27 para ir cerrando. 26. Si alguien se considera religioso y sin embargo no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Y el versículo 27. La religión de Dios, de nuestro Padre, que acepta como pura y sin mancha es esta: cuidar a los huérfanos, a los viudas en su tribulación y guardarse de la contaminación del mundo. Bueno, vamos a ver entonces, llegado hasta el final, hasta acá, con la ayuda de nuestro Padre que nos pudimos llegar hasta el final. Vamos a ver la religión que agrada al Señor, porque fíjese que los fariseos, ellos creían que guardaban una religión, pero era algo externo, como ya lo dije anteriormente, ayunaban, daban sus diezmos, incluso de comino, de todo, pero fíjense que ellos hasta le sacaban la monedita de cobre a la pobre viudita que tenía. Entonces, todas esas cosas eran hombres que no tenían misericordia, hombres que ni siquiera estaban ahí. En Isaías 29, versículo 13 dice así el Señor: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero lejos de mí está su corazón, dice, y su veneración a mí, dice, solo es de tradición. Su religión, podríamos decir, su veneración, su adoración, eran cosas externas. Amado, no sirve de nada escuchar una prédica
como ellos escuchaban lo que predicaban ahí los profetas, algo, y seguían con sus vidas como si nada, como que si no hubiera pasado nada. El Señor dice de labios solamente. Cuando están escuchando dicen, ah, sí, amén, amén. Sí, estuvo muy lindo eso. Ah, y siguen con su vida. No es así. En Tito 2.14 dice así, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 3.14 también, y aprendan también también a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin frutos, dice. Y así en Efesios 2.8 en muchas partes, y en Tito también 1.16 que dice, profesan conocer a Dios, o sea, tener una relación, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito también dice lo mismo, dicen conocer, pero con los hechos dicen que son religiosos, que hacen muchas cosas para el Señor, pero solamente por afuera, son sepulcros blanqueados nada más, limpian lo de afuera, pero Dios le interesa tu corazón. No sirve de nada lo que puedas hacer o cuánto conozcas de teología, que es bueno, pero no va a servir de nada si de adentro tuyo, porque de adentro nuestro proviene la maldad. Entonces se engaña a sí mismo, dice ahí. Se considera el religioso. A ver qué hago, sí, hice esto, aquello, sí, me estoy portando bien. No es así, te estás engañando. ¿Por qué? Porque dice que, fíjese, no refrena su lengua. Su lengua sale maldiciones, enojos por ella, ira, maledicencias, habla mal, chusmea, le dice cosas a los demás. Entonces no te sirve de nada lo que estás diciendo. Te estás engañando a sí mismo, dice, tu religión es vana. Eso es lo que dice. Entonces nos manda a ser hacedores, dice ahí, religioso. La palabra ahí es terres cono, ahí. ¿Qué significa ahí? Bueno, se cree religioso él. La palabra cree es de doke teres ko, que significaría para nosotros como dentro de sí mismo y piensa para dentro de su corazón, estoy bien para con Dios. Yo estoy bien para con Dios. ¿Qué hiciste? Bueno, hice el sacrificio que Dios mandaba, matar el corderito, y ya está. En nuestra época fui, escuché un sermón, di una ofrenda, escuché algo y sí, estoy bien para con Dios. No se trata de eso. Él piensa, de verdad piensa que era Mateo 6, versículo 1-18, el Señor Jesucristo le dice hipócritas, le dice a los fariseos, en la sinagoga. Y ustedes saben todo lo que hacían ellos. Entonces el Señor los confronta, ellos daban limosna, oraban, ayunaban, hacían todas estas prácticas externas que los judíos hacían en esa época. Pero ustedes si los ven en su boca, fíjense que no tenían ellos ni siquiera dominio propio. Entonces debemos aprender a tener esos frutos del Espíritu. Y debemos empezar por la lengua. ¿Por qué por la lengua, Daniel? Porque es lo que sale, lo que hay en tu corazón, amado, que alguno está escuchando. Que por tu lengua, por tu boca va a salir lo que tenés adentro de ella. Entonces debemos aprender. Es una metáfora que utiliza de una forma ahí Santiago. Debemos aprender a frenar. A frenar sería como cuando Cristo lo confronta en Mateo 22:12 a uno que estaba ahí, dice, contando una palabra, le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Más él enmudeció, epistomote. Esa es la palabra de frenar la lengua. Es tratar de frenar, ponerle un freno. Ella lo va a tocar para adelante. Engaña, apatón, la palabra de griego, de apate, de engaño, de ponerse una trampa a sí mismo. Eso sería como en el fútbol, que uno que conoce el fútbol, lo que mira el fútbol, ¿vieron cuando se hacen los goles en contra? Bueno, una cosa así, te estás engañando vos mismo, no estás engañando a nadie. Te estás haciendo un autoengaño nada más, una religión, este resquea ahí. Significa un culto religioso. Yo entendía, bueno, ¿qué es un culto religioso? Son observancias eternas que se hacen, ejercicios de piedad, todo lo que está relacionado a un culto externo. Eso significa, eso es vano, es matayo, dice, es algo vacío, que no te ayuda para nada, no te sirve, no te acerca a Dios, nada de esas cosas. El versículo 27 dice, la religión pura e incontaminada, entonces, ¿qué habla ahí? O sea, ¿cuál es? Entonces, lo que acepta Dios. Pero Dios no manda eso.
Fíjese que en Isaías, Dios dice, ustedes me hacen estas cosas, lo empieza Isaías a profetizar, y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Si Dios la había mandado, claro, lo que pasa es que su corazón no estaba puesto ahí, eran cosas externas, el pueblo de Israel hacía eso. Debemos aprender a adorarle en espíritu y en verdad al Señor. Debemos empezar a cultivar eso. No se trata de saber mucho. De verdad debemos aprender ya por lo menos a ponerle freno a nuestra lengua. Si no hay nada bueno, ponerle freno. Pero empezar desde adentro de tu corazón a cultivar, porque luego que no te va a servir de nada hacer esto. Me freno y me muerdo la lengua por no decir nada. Ya está, en tu corazón lo pensaste, sentiste enojo, iro con esa persona, le tiraste unas maldiciones con tu mente. Frenaste tu lengua, reprimiste, pero no sirve de nada, debes desechar de tu corazón. Santiago más adelante va a hablar que de una lengua no pueden fluir dos cosas, o agua caliente o fría, o sucia o limpia, no podés, pero tenés desde acá adentro, empezar a limpiar todas esas cosas que hay dentro de él, para poder después estar hablando y edificar con él. Entonces se engaña. ¿Cuál es la religión que acepta? La religión pura, incontaminada, que habla ahí, Santiago, de alguna forma está contrastando eso a la diferencia que ellos tenían las religiones en los cultos, eso, en el versículo número 27, ya terminando. Es una ilustración que hace Santiago, sería así, de un corazón recto, de un corazón que dentro de su corazón, David hizo muchos pecados, pero ustedes si miran el corazón que Dios miraba, decía, Dios veía el corazón, él tenía un corazón, a pesar de sus cosas que él tenía, él amaba, a diferente de Saúl, era diferente. Entonces, la idea acá del corazón habla a los dadores del espíritu y en verdad, una persona que de verdad ama al Señor. Romanos 12:1 dice, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces debemos aprender a hacer eso, nuestro espíritu. No, ¿cómo puedo servirle? Fui al templo, escuché la prédica, acá nos reunimos. Acá adentro, amado. Acá. Vos sos el templo. Empezar a limpiar y a purificar, como el Señor hizo. Empezar a dar con el látigo todas esas cosas que están adentro, echarlas fuera del templo. No te sirve de nada que vas a escuchar una prédica, cantes lindo, tengas la voz más linda para hacerla. Empezá a hacer como el Señor y darle cosas y latigazos a todas esas cosas que están adentro de tu templo, que el Señor te mandó. Esa es la religión que quiere el Señor. Dios nos ayude a hacer eso, porque en nuestra fuerza no podemos en nosotros. Y de este lado del sol quizá nunca podamos lograrlo, pero sí debemos empezar a cultivar esto ya. Es hora. Voy a cerrar con esto. Él habla de visitar a los huérfanos y a las viudas. Si ustedes leen el Antiguo Testamento van a encontrar que esas eran ordenanzas que el Señor mandaba. No me da tiempo de leer muchos textos, pero alguno que tenga algo comentado va a encontrar muchas referencias en el Antiguo Testamento. Pero voy cerrando esto, ya con esto. En el día del juicio final, en Mateo 25, fíjese que el Señor va a tener ciertas ovejas acá y ciertas ovejas acá y ciertos cabritos acá. Y va a haber un juicio. Y fíjese que en Mateo 25:36 dice así, Señor, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y no me visitasteis. Y no me visitasteis. Se había caído la cámara, perdón. Se había caído la cámara y no, pensé que se había cortado. Y no me visitaste, dice. Hoy es un día, perdón que se arregla la película, hoy es un día donde hay mucho conflicto interno. Se ha caído la cámara 3 o 4 veces ya. Así que vamos a terminarlo igual, vamos a perseverar.
Estaba diciendo que hay un juicio. Y el Señor va a tener ovejas y cabritos. Y al final va a decir que ciertas personas estuvieron ahí y ellos, incluso muchos de los cristianos van a decir, pero ¿cómo? ¿Dónde, Señor? Ambos, de los dos lados, las ovejas, incluso ellos no van a saber. El Señor dice que en ese juicio, acuérdese que cada uno de lo que le dimos un vaso de agua y le ayudamos, dice, se compara a él, dice, no me diste. ¿Por qué es eso? Es porque adentro de nosotros habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9. Cada cosa que hagamos por un hermano, por supuesto ahora no está hablando de huérfanos, porque no es una regla eso y de ahí y de otros que están ahí, pero sí un cristianismo práctico, un cristianismo donde nosotros tengamos amor y misericordia por cada hermano. No se trata de algo externo, de hacer y cumplir cosas así. Eso lo puede hacer cualquiera. En ese día, el juicio que va a haber se va a demostrar de verdad quién era el verdadero, de alguna forma, si quiere decirle religioso, aquel que le sirvió al Señor en espíritu y en verdad, y en secreto, mostrándole. El Señor se va a mostrar de verdad quién era aquel que le estaba sirviendo a Él. Entonces, que empecemos ya a cultivar esto. Mismo Cristo en Mateo 15:8-9 dice, volvió a decir lo que Isaías 29:13 decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, engañándose con doctrina de mandamientos de hombres. Muchos mandamientos, haz esto, ven acá el miércoles, vamos a hacer este culto de allá, vamos a hacer aquello, vamos a hacer la... Y corazón a veces no tiene ni tiempo con tantas actividades que tiene. Vamos a orar. Amado Padre, inclinamos nuestros rostros. Señor, le agradecemos, Señor, porque pudimos llegar al final de la prédica con todas las cosas que tenemos. Le damos las gracias, Señor, porque usted nos pone el corazón en perseverar y en no rendirnos, Señor. Le agradecemos, Señor, porque hoy podemos aprender, Señor, que usted no busca cosas externas por fuera y sacrificios que puedan hacer, Señor, sino lo que busca usted, lo podíamos resumir cuando vino a preguntarle ese maestro de la ley, cuál era el primer mandamiento, y el Señor sabiamente siempre él tenía esa respuesta. Dijo, amarás al Señor con toda tu mente, tu corazón y todo tu corazón, tu mente y tu corazón. Y también mandó, y esto también harás a tu prójimo. Y eso se resume, creo que todo. Un verdadero adorador lo ama a usted no solamente un domingo, sino todos los días. Andamos en espíritu, como siempre decimos. Amén. 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 Amén.